Que Jorge Enrique Echevarría y Urbizu, todo el mundo conoce su trayectoria. Yo voy a contar cómo conocí sus películas y cómo han influido en mi vida. Por eso hoy los voy a exprimir como un limón, como si fueran piñatas, les voy a golpear para que me cuenten todo lo que saben. Yo me acuerdo cuando vi Todo por la pasta, que estaba en la universidad y fue como una especie de flashazo, porque de repente vi que se podía hacer en España, podía haber películas en las que los actores llevaran pistola y colaran, que además te rieras, y encima dije, coño, Resines es actor, que fue un momento de epifanía, decir, este hombre puede actuar. Y cuando yo voy a hacer un mutante porque soy muy friki el día del estreno, y ya soy ultra friki en la escuela de cine, yo fui el día del estreno a ver El Día de la Bestia. Y como uno era así pobre y estudiante y no queríamos pagar, pues tuvimos una idea muy graciosa, que fue vestirnos de curas e irnos a la taquilla vestidos de curas. Y entonces decir que veníamos de un colegio católico y que queríamos ver si la película era apta para los niños del colegio. Entonces, yo creo que el tío dijo, el de la taquilla dijo, hay dos opciones, o son de verdad curas, que pasen, o son unos chalaos, que pasen también, porque si no, estos vete a saber qué pueden hacer. Entonces yo voy a preguntar cosas egoístamente que me interesan a mí, luego ya vosotros preguntáis lo que queráis, pero yo voy a ir a preguntar las cosas que a mí ahora mismo me agobian y me preocupan. Yo una cosa que últimamente cada vez me angustia más es que yo pensaba que esto de escribir guiones, que con la experiencia va a llegar un momento en el que tuvieras cierta tranquilidad, ¿no? Que cuando tú escribieras algo y lo vieras en pantalla, supieras qué va a funcionar y qué no. Bueno, a mí eso no me pasa. Entonces, a mí hay momentos que escribo una cosa en un guión y cuando leo una pantalla no rule, digo, Dios mío, ¿por qué? Y al revés, cosas que en un guión no das importancia, de repente, cuando lo ves, es lo que mejor queda y lo que más funciona. Entonces, yo os quería preguntar, lo primero, esto, de vuestras películas, pues un momento en el que vosotros, de guión, pensaréis que era un momento flojo que no estaba bien y de repente en la pantalla resultó ser muy interesante, y al revés, una escena que de repente pensabais, esta escena es cojonuda, está muy bien, seguro que va a funcionar, cuando lo habéis visto, de repente dices, pues no es tan buena como yo lo tenía en mi mente. Bueno, yo de entrada sí he tenido eso con momentos concretos o frases, y sobre todo en temas de comedia, que uno tiene una idea un poco clara de aquí se van a partir, esto va a funcionar, que te cagas, Pues tal. yo me refiero a eso, Y que más que escenas completas, sí que hay momentos que de repente te sorprende y dices, aquí nadie se ríe. Y esto es súper gracioso, esto es lo mejor, ¿no? Y otros momentos que no sabes por qué, o tú pensabas que eran menores o de otra forma, y que cobran una relevancia, ¿no? También en eso tiene mucho que ver que, por suerte para nosotros, pues el guión luego pasa por las manos del director y por los actores, y a veces los actores, pues bueno, enriquecen de una forma especial, le dan una vida a cosas que no te esperabas. Normalmente un guión que está bien encaminado, en el proceso de transformación que va sufriendo, suele ir a mejor, suele enriquecerse. Cuando realmente el guión tiene una línea clara y toda la gente que está involucrada entiende de qué estamos hablando y qué está pasando, todo lo que se incorpora, todo lo que se va añadiendo, lo enriquece. Cuando no está claro, cuando el guión pues no sabe realmente por dónde va, pues cada uno lo interpreta por un lado, y entonces las aportaciones normalmente suelen disgregar y suelen hacer que el resultado pues sea inferior, más pobre o perdido o totalmente distinto a lo que te esperabas. Haciendo thrillers y tal, estaba haciendo memoria para contestarte y no te sabría decir. Lo que sí que tengo muy claro es que si algo intuyes o te da en la nariz que no acaba de estar bien escrito, que es la escena esa que más guerra te ha dado, que tal, eso se repite en rodaje, va a ser la escena que más guerra te va a dar, y en montaje. Y ves la peli 10 años después y dices, esta escena no... y todavía no sabes por qué. Pero ya desde guión hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí. Entonces, eso sí me ha pasado varias veces. Lo otro, tendría que pensar un plano aquí, quizás una reacción allá. Luego, claro, también el montaje limpias, ¿no? Orson Welles creo que era el que decía que las películas se hacen con lo que se pone y con lo que se quita. Y a veces esos, entre comillas, fracasos te dan azares. Igual la justaposición de lo anterior, suprimida una de las partes, y consigues que ahí, ¡pah! Comienzo No habrá paz, por ejemplo, no era como luego finalmente fue la película, ¿no? Tenía un folio y medio previo, que era como de títulos de crédito, y que aparte de tener un punto de vista narrativo más en la película, era casi un documental de cómo la droga colombiana efectivamente entra en Europa utilizando las vías africanas y demás. Por presupuesto no se pudo rodar, tal, pim, pum, pan. Consecuencia, la primera imagen de No habrá paz yo creo que resume muy bien tanto el tema, casi la inspiración de la película, el azar, el caos y demás.
y es una máquina recreativo con motivos de western, casi la paleta de colores de la película. Ahí hay un azar que hace que la primera imagen de la película sea realmente elocuente. De la otra manera no lo hubiera sido igual, ¿no? No hubiera tenido esa capacidad de síntesis o de evocación que creo que puede tener la que hay. Entonces, no lo sé, un actor, si lo eliges bien, lo normal es lo que dice Jorge, va a ir hacia arriba, va a ir adquiriendo matices. Ten en cuenta que el guionista, si trabaja solo, es una mente pensante, puede haber aportaciones de producción, llega el director, pero en cuanto se arranca la producción hay un montón de talento vertiendo, si todo va bien, en el mismo barril. Entonces, eso teóricamente debería subir. Y siempre y cuando también, no se nos olvide nunca, acompañe la producción. Porque en el guión mejor del mundo, si la producción no es la adecuada, si no llega, si hay una frustración permanente cada día de rodaje en los medios para lograr lo que ponga el guión, pues esa ya es otra batalla, ¿no? Me acordaba ahora de una cosa que leí de Frank Capra, que él estaba muy obsesionado con esto, y sobre todo él venía del mundo de la ciencia, porque él creo que era físico o algo así, había estudiado en una de las mejores universidades de California. Entonces él le obsesionaba que hubiera algún método científico, ¿no? en las películas, en cómo reaccionaba el público, en cómo se podía montar. Y ya en esa época, en los años 20, empezó a pedir en las proyecciones que le grabaran el sonido de la sala a la vez que se hacía la proyección. Entonces luego iba a la sala de montaje y ponía a la vez la película con el sonido de la sala. Y según veía cómo sonaba esa masa de gente que estaba viendo la película, qué ruidos hacía, si realmente estaba en un silencio total o había como toses, murmullos, cosas, iba viendo dónde había cosas que tenía que recortar otra vez, que tenía que volver a montar, ¿no? Pues es un misterio, sigue siendo un misterio, efectivamente, cómo reacciona. Además, es una cosa que, por desgracia, se está perdiendo porque los cines cada vez son una parte más minoritaria del hecho de ver cine, pero sobre todo en la comedia, ver una película solo o con 3 personas en tu casa, verla en una sala llena de gente, es una experiencia totalmente distinta. Entonces la energía se multiplica de una forma que no tiene nada que ver. Y lo que tú ves cuando empiezas a hacer el montaje y ves solo el equipo, la película, no tiene nada que ver con la reacción que luego puede tener un público. ¿Cómo funciona vuestra mente creativa para una peli? Normalmente pensáis en un personaje, tenéis una idea, o sea, ¿tenéis analizado un poco cómo es vuestro proceso a la hora de empezar a escribir una peli, o es una cosa más azarosa que no controláis realmente? El inicio, el germen puede ser muchas cosas. Puede ser una imagen, puede ser una secuencia o un personaje. Depende, ¿no? Y entonces a partir de ahí, de algo que te atrae, empiezas a inventar. Yo, como suelo trabajar muy mano a mano con el director, de hecho escribimos juntos la película, o sea, somos tan autores él como yo, empezamos, puede ser por una idea que surge de cualquiera de los dos, y a partir de ahí, pues efectivamente vamos viendo hacia dónde nos lleva, dónde nos dejamos, digamos, arrastrar un poco de una forma caótica, ¿no? Y bueno, vas viendo qué se va formando. Y en esa conversación vas viendo el hecho de tener que contarle al otro lo que piensas o lo que se te está ocurriendo, y además de tener que mantener su atención, te hace avanzar de alguna forma, ¿no? Y luego pues vas desechando lo que ves que no funciona. Si no consigues mantener la atención del tío que está contigo al lado, malamente vas a conseguir la atención del público, ¿no? Entonces, con ese sistema, bueno, vas encontrando el camino que puede tener esa anécdota o ese comienzo, hasta que vas montando un poco la historia, y entonces es cuando empiezas a preguntarte, bueno, ¿y esto de qué va? ¿Qué quiere decir o qué puede querer decir? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y bueno, vas ordenando el material ya de una forma menos caótica, ¿no? Y bueno, pues como siempre, pues como pasa en todo esto, es un proceso dialéctico en el que empiezas por un lado que no tiene por qué ser el principio, pero puede serlo, vas avanzando, llegas hacia un punto, descubres hacia dónde te va a llevar la historia, y entonces tienes que volver a retomar y empezar por el comienzo, que ya se transforma otra vez, porque ahora ya sabes cosas que no sabías cuando empezaste a pensar, y es un proceso que, bueno, va dando vueltas, se va depurando, y al final pues acabas teniendo ya algo claro, y normalmente ahí es cuando empezamos a escribir ya. Bueno, yo he hecho mucho encargo, y
cuando las películas han tenido su origen un poco más personal y demás, es distinto. Por ejemplo, la caja 507 nace de un paisaje. Yo me fui a la costa del sur de Málaga, cerca de la frontera con la provincia de Cádiz, a acabar un guión de una novela de Chaga, Esos cielos, que nunca se hizo. Y allí me encontré en casa de un farmacéutico loco que me dejó ahí una habitación para escribir y claro, el farmacéutico cuando cerraba la farmacia un día te llevaba a San Roque o a Algeciras a tomar algo y otro día a Puerto Banús, ¿no? Que están equidistantes de alguna manera. Y la caja 507 nació de ese escándalo, ¿no? De estar una noche tomando unas cañas en San Roque y al día siguiente ir a Puerto Banús. Entonces dices, hostia, es un paisaje esa peli, ¿no? No habrá paz. Santos Trinidad llevaba años por ahí buscando dónde poner el culo, ¿no? Y investigando sobre el 11M, que la pregunta es, a ver, ¿aquí qué ha pasado, no? O sea, porque tú te lees lo del 11M y lo flipas, ¿no? Azares, casualidades, gente que hace mal su curro. O sea, como dijo uno de los actores cuando leyó el guión, estamos vivos de milagro, ¿no? Pues sí, ese es el tema de la película. Y ahí era el personaje un poco el que encontró por fin una historia que protagonizar. La vida mancha era un guión de Mitchell, que había escrito él, muy anímicamente muy personal, no biográfico, pero emocionalmente muy personal, ¿no? Cada peli es que además el tema, ¿no? Igual la peli te viene inspirada por otra cosa, pero enseguida tienes que esperar. Yo creo que el tema es el primer gran marco ya que te marca tono, que te marca incluso una postura de responsabilidad ética, ¿no? De, joder, voy a hacer una comedia sobre la pena de muerte y el aborto. Pues no parece muy adecuado, ¿no? Hacer una comedia sobre la pena de muerte y el aborto. Igual se podría, supongo. Pero, no sé, hay un sentido común, ¿no? que te va guiando, pero saber el tema yo creo que es la primera aclarar el tema es la primera gran decisión formal. Y ahora la segunda pregunta que os iba a hacer ahora era eso. ¿En qué momento esta cosa que dicen los yanquis de manual de el tema de la película, la idea que tienen, lo que cuenta la peli, eso, ¿cuándo sabéis vosotros en qué os está contando vuestra peli? Si lo sabéis pronto os ponéis a escribir y de repente eso emerge, y si alguna vez os ha cambiado. Los zigzags y las sorpresas son yo creo que inevitables, ¿no? Cambiar de tema no me ha pasado, pero cambiar el enfoque o andar por caminos que exigen vuelta atrás y reiniciar y demás, sí me ha pasado muchas veces. Yo creo que la séptima versión de la caja 507 la dejamos en 12 folios un día, Gaztambide y yo, y nos fuimos a un burger a comer en silencio. O sea, como dices, la octava, que no era la primera, o sea, estábamos ya cerca de rodar y tal, y la destrozamos, o sea, había tantas bifurcaciones que resultaron no ser. Es que un thriller, además, claro, o sea, hasta que no desmontas todas las piezas y las vuelves a sumar, a ver si deja de crujir, es un coñazo de trabajo, ¿no? Porque hay una mecánica que está más allá de lo emocional. Es casi el motor narrativo de la película son mecánicas. Y hasta que eso no encaja y te equivocas un montón, vamos. Un montón. Nosotros reescribimos mucho, nos cuesta mucho hasta que decimos, coño, así. Igual has empezado por aquí y acabas ahí, ¿no? Hombre, a mí no me gusta saber el tema de la película cuando empiezo a pensar la película realmente. Es más, creo que no es bueno saberlo. En esta primera fase en la que te hablo, en la que más o menos el desarrollo se va haciendo a partir de un diálogo, ¿no? con la otra persona, con el director, que normalmente es como suelo trabajar, siempre con el director mano a mano. Entonces, me parece que ahí prefiero no saber de qué va. O sea, no ponerle ya un collar de esto va de esto y vamos a ilustrarlo, ¿no? Sino la situación o los personajes, a ver qué van dando, qué nos van sacando. Y una vez que ya tienes más o menos la idea de toda la película, de todo lo que tal, ahí es cuando ya tienes que empezar a pensar, bueno, ¿y ahora esto qué quiere decir? ¿De qué va? Y a partir de que efectivamente te aclaras y empiezas a pensar, vale, aquí hay un tema o algo que por lo menos se ve claramente,
pues tienes que volver a pulir todo lo que has vuelto a pensar y volver a repensarlo para reforzar ese concepto y esa idea que ya empiezas a vislumbrar, ¿no? Pero yo desconfío mucho de la gente que tiene ya una premisa de entrada antes de ponerse a pensar, ¿no? Como un poco como decía él, pero no porque sea comedia o drama, sino lo de voy a hacer una película contra tal o sobre tal. Creo que es malo para ponerte a pensar. Me parece que al final tiene que ser tu propia historia la que te cuente de qué estás hablando, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y luego, efectivamente, cuando lo tienes claro, tienes que ir a saco a por eso ya, y ir puliendo, ir sacando, ir retirando lo que no tiene que ver, ¿no? Recuerdo un poco que en esto Woody Allen, hay un libro muy interesante que hizo un sueco que se tiró 3 películas con él durante todo el proceso de escritura. Bueno, escritura supongo que no estaría sentado al lado de Woody Allen en una silla, pero vamos, rodaje, montaje y todo lo demás. Entonces, claro, yo aluciné cuando leí aquello, ¿no? Porque de repente veías que Woody Allen escribía, llegaba a montaje y hacía el primer montaje y le decía a la montadora, claro, es que sobre delitos y faltas, por ejemplo, que era una de las pelis que trataba, y dice, claro, ahora me doy cuenta que esto en realidad trata de la muerte, ¿no? Y, y dice, claro, entonces ahora tengo que ir a saco a por esto, voy a volver a rodar todo este tercio de película en el que de repente hay esta historia de una especie de productor que está haciendo un documental y en vez de la cosa que había puesto y que ya hemos rodado, va a ser un documental en el que una serie de personas hablan de la muerte y de este concepto y de tal y cual, ¿no? Claro, aquí nadie tiene la posibilidad, y Eso poca te iba a gente, decir que... de, como Woody Allen, darte cuenta en el montaje de qué estás hablando, ¿no? Y volver a tener la posibilidad de rodar. Pero bueno, en el proceso ese del guión sí que hay oportunidades, ¿no? De ir aclarándote y de ir viéndolo. Por ejemplo, Muertos de risa sí que era una premisa que teníamos en la historia, ¿no? Aunque ni siquiera sabíamos realmente de qué trataba todavía, pero sí queríamos que la película acabara con que ellos se iban a intentar matar o iban a matarse o algo así, ¿no? Y bueno, pues es una buena idea. Dices, vale, son 2 cómicos, van a hacer esto y al final van a acabar matándose. Y llegamos allí como fuera, o sea, porque queríamos llegar allí y había que llegar allí. Y yo creo que eso, aunque para mí es una de mis películas favoritas en cuanto a temas, en cuanto a cosas que trata, yo creo que de eso se resiente la película, de que efectivamente hay un momento en el que vamos a donde queremos ir y como nosotros creemos que está claro que tenemos que ir allí, creemos que nos van a seguir y que vamos a llegar con el público hasta allí y no llegas de la forma en que deberías hacerlo, porque realmente no está lo suficientemente elaborado. Es como algo que tenías tú metido en tu plantilla y que has impuesto un poco a la historia, ¿no? Y que has dicho, bueno, pues para llegar de aquí a aquí tengo que hacer 4 pasos, pues me los invento y ya está. Y a lo mejor resulta que no eran esos 4 o eran 3. Estás dando una idea del tema como argolla que no es exacta, ¿no? Quiero decir, puede llegar a ser una argolla, un impedimento, un a priori que te entorpezca y que en el camino tal, pero también puede ser lo contrario, ¿sabes? Hay mucha obsesión por decir, vale, tengo que tener ya claro desde el principio del momento de qué va esto y cómo va a ir y tal. Y bueno, efectivamente tienes que tener, hay un momento en que eso lo tienes que tener claro, pero yo siempre insisto en que no tiene por qué ser el primer momento, Puede ser, ni la primera aproximación que tengas al tema, porque normalmente la primera aproximación pues es muy ligera, ¿no? Pero que no tiene por qué ser malo a priori saberlo. No. Puedes arrancar muy bien como tú dices y puedes tenerlo, pero vamos, saberlo a priori no tiene por qué ser malo, ¿no? Ni un hándicap, es eso yo lo que me... ¿Vosotros cuando llegáis a algún momento de estos de bloqueo en una escaleta de una peli, tenéis algún truco, hacéis algo? Yo creo que con el tiempo también aprendes eso, que el tiempo es un factor importante, ¿no? Sí. En las historias. Y muchas veces tenemos esas, o cuando empiezas, o cuando son tus primeros guiones, dices, venga, esto hay que, en 6 meses lo acabo, ya está hecho. Pero luego cuando has hecho más cosas, te das cuenta que viene bien, después de esos 6 meses, olvidarte de esos otros 3 meses, volver a mirarlo, de repente todo lo que te parecía problema puede haber desaparecido, cosas que ni se te habían ocurrido que podías integrar, y ese tiempo, ese factor es muy importante. O sea, hay que tener más paciencia a veces con las historias de la que uno tiene cuando empieza a escribir, ¿no? Porque uno piensa, bueno, si me empeño y le meto horas y lo machaco, lo saco. Y a veces no lo sacas, simplemente lo machacas, como dices, ¿no? Y yo personalmente, bueno, yo soy un
guionista tardío, ¿no? Y yo, si no estoy escribiendo diálogos, desarrollando las escenas, me cuesta mucho prever si dentro de 3 escenas toca ya la elipsis o toca el esqueleto. Sin embargo, es muy útil una vez que has escrito, sacar la escaleta, ¿no? Es un mapa del territorio estupendo de la película, una forma de aprenderla, te cabe en un bolsillo, o sea, es un instrumento, una herramienta de dirección para mí mucho más que de guión, ¿no? Porque es que me produce impaciencia, además, la escaleta como escritor, ¿no? Hacemos escaletas como a corto plazo, cuando ya estamos escribiendo guión, dices, bueno, vamos a ver, calcular cómo sigue, ¿no? El próximo bloque. Pero hacer la escaleta entera, esta cosa que te piden a veces los productores en un despacho, presentan una escaleta es para echar a correr, vamos. Yo iba a decir lo siguiente que es para echar a correr, al menos para mí, que es el tratamiento. Si escribís tratamiento o si y eso lo veis útil o no. Yo intento no escribir tratamiento, pero bueno, a veces no queda más remedio. Bueno, yo como no tengo las ideas tan claras como él desde el principio, sí me es un instrumento útil, porque en ese proceso pues es cuando vas encontrando realmente de qué estás hablando y es más fácil de manipular que el guión, porque el guión ya los diálogos y demás ¿Resistes del tratamiento. Pero resistes la tentación de dialogar, por ejemplo? No, porque no tengo por qué. Quiero decir que si de repente hay un momento, a veces lo que dices, para un bloqueo, para un momento en el que no sabes que el dialogar te puede ayudar, de repente los pones a hablar y si el personaje ya empieza a estar claro, te dice cosas que de repente te dan armas para luego marcar lo que tienes ahí como una laguna que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, para mí el tratamiento, como es una herramienta interna de trabajo, no tiene por qué evitar el diálogo. A veces hay guiones que prácticamente estaban dialogados en el tratamiento, aunque no estuvieran puestos en formato de guión, porque de repente, pues por ejemplo en Zelda, el personaje de Mala Madre era imposible empezar a desarrollarlo sin empezar a hacerle hablar. Claro. Entonces, aunque estábamos en la fase de un tratamiento, decías, bueno, es que cuando llega el momento en el que llega este chico y se lo encuentra, tengo que saber qué dice, porque dependiendo de cómo hable y de cómo se establezca este momento, voy a saber ya realmente quién es este tío y cómo va a funcionar y todo eso. Pues entonces pues te pones a hacerlo y lo esbozas, y realmente el esbozo de lo que decía prácticamente fue el diálogo que tenía después, porque empezó a hablar con una voz muy clara y se le veía muy claramente quién era y a dónde quería ir, ¿no? Los dos, en general, trabajáis con otro co-guionista. Cuando llega la hora de dialogar, ¿partís el curro de alguna forma concreta? Bueno, Michel y yo vivimos en ciudades separadas, tenemos una manera de trabajar en la distancia y luego reuniéndonos muy intensamente, ¿no? Me imagino como todo el mundo que por obligación geográfica tal. Las etapas de físicamente 4 manos, 2 cabezas, una habitación, suelen ser donde dialogamos y bueno, no sé, es una cosa muy natural y físicamente tiene lugar en la misma habitación y sabemos, ya nos conocemos, ¿no? Ya aguantas los silencios, por ejemplo, puedes estar 10 minutos mirándote. No pasa nada, ¿no? Sabes que estás ahí, o sea, no hay pudor ya en eso. En cambio, en la distancia, que es más fácil echarle un vistazo a lo ya escrito o al tratamiento, reflexionar y tal, el estar separados está muy bien porque son 2 cabezas pensando por separado. Y luego ya cuando te metes en la misma habitación físicamente sí que, por ejemplo, para dialogar es juntos, casi siempre. A veces alguien puede traer un diálogo apuntado o cada uno por su cuenta y tal, pero el 2 más 2 funciona a nivel de trama o de relato y el juntos es ya cuando la escena, claro, están las voces. Los diálogos además está muy bien oírlos, ¿no? Sí. No leerlos, los diálogos está bien oírlos. Hay veces que, o Michel o yo lo haréis también, te lo cuentas. Sí. Y le dice, tu puta madre y tal, y ¿qué le dice el otro? Tal cual, pum, lo oyes, no sé. Intuyes la duración también, ¿no? De leer solo no. Hombre, yo de hecho creo que normalmente ningún guión puedes darlo en cuanto al diálogo por válido si no lo has leído en voz alta varias veces, porque de repente te das cuenta que lo que aguantaba leído mentalmente, pues hay que cortar la mitad. O sea, normalmente te exige recortar mucho y ir mucho más a saco con las cosas, ¿no? Yo, por el método que solemos usar, ya te digo que la primera fase
es de hablar constantemente y, bueno, sobre todo si puedes y si el que está contigo no le están pidiendo autógrafos todo el rato mientras va por la calle, pues casi es preferible no estar encerrado, sino a caminar, dar vueltas, pasear o viajar o irte a otro sitio o ir al escenario. Pues en el caso de esta del niño que hemos hecho ahora con Daniel Monzón, nos fuimos a Cádiz, nos fuimos a Gibraltar, y mientras estábamos viendo cosas y alimentándonos un poco de aquello, pues íbamos intentando pensar de qué podía ser aquello, de qué historia de todas las que se nos sugerían, nos iban contando cosas, podía ser al final lo que diera pie a la historia, ¿no? Y a mí me gusta eso, que esa primera fase, hasta que realmente ya acabamos de tener todo, sea un poco oral, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotros? Porque hay muchos directores que lo que te dicen es todo lo contrario. Hay un momento en que dicen, no me planifiques la película. O sea, hazme un guión que lo que a mí me sirva sea de inspiración, que sea algo evocador, que me genere imágenes, pero no me impongas imágenes, no me pongas un montaje. ¿Tú cómo has trabajado con distintos directores? ¿Eso te afecta o ocurra siempre igual? O cómo... Bueno, la ventaja de trabajar en la misma habitación con el director es que, aparte del guión, también estás participando de alguna forma en cómo lo va a visualizar, ¿eh? Porque vas pensando soluciones o vas pensando, o él te va adelantando cómo lo va viendo, cómo lo ve, ¿no? Pero independientemente de eso, yo creo que evidentemente lo que no puedes hacer en el guión, o no, yo creo que no debes hacerlo, es ponerte a explicar plano medio, cortamos a tal, no me pero refiero que a tienes eso, que tener una visión en imágenes clara de la película. O sea, no puede ser que tú pienses, bueno, yo hago los diálogos y digo qué pasan las situaciones y luego él se va a encargar de hacer las imágenes, porque no funciona así. O sea, tú tienes que pensar en imágenes. Es la base del trabajo de guionista, no es hacer los diálogos. Los diálogos son fundamentales, pero para mí son una parte secundaria de hacer la película, de escribir la película. De hecho, yo creo que una buena película, si está bien pensada en imágenes, si está narrada en acciones, más que en imágenes, por hablar más propiamente, ¿no? Si está bien narrada en acciones, si los personajes con sus acciones describen claramente lo que quieres expresar, puede ser entendida sin diálogos incluso. O sea, tú puedes ver una película, y me ocurre muchas veces que vas en un tren o en un autobús, una buena película, sin saber de qué están hablando, entiendes prácticamente el 80% de lo que está pasando. O sea, te transmite lo que quiere contar la historia. Eso no quiere decir que los diálogos de esa película no sean fundamentales y no tengan que estar trabajados al máximo y todo eso, pero el guionista no puede pensar en yo te paso lo que dicen y tal, y luego tú vas a pensar qué imágenes hay, ¿no? Porque yo creo que eso no puede funcionar. Sí, totalmente de acuerdo. Yo vuelvo a repetir que pienso como un director, entonces las primeras semanas de escritura para mí son muy importantes. Suelo decirle a Mitchell, es que necesitas saber cómo es la película, o cómo quiere ser la película, o cómo empieza a parecer que quiere ser la película, seca, concisa, adornada, ligera. Entonces, al principio hay como una mayor holgura porque estás como a ver qué te está dando el material de cómo es la peli, ¿no? Entonces, las indicaciones técnicas están efectivamente prohibidas, el ejercicio de la lectura debe ser continuado y demás, y no somos quien para decirle al director si plano medio, si la cámara avanza. Una palabra horrible que se ve mucho en los guiones, vemos. ¿Vemos? Pues claro que vemos. ¿Quiénes? ¿Qué plural es ese de vemos? ¿Ve usted? Vemos. Todo lo que pone en un guión se ve, ¿no? Este tipo de cosas a mí me molestan mucho al leer. Y luego las indicaciones técnicas. Ahora bien, yo creo que tenemos el físico del folio, de la hoja, ya el párrafo te da una unidad casi de medida de montaje, ¿no? No es lo mismo un párrafo de acción continua sin diálogos de medio folio que 4. O sea, ya estás intuyendo un ritmo y un tal. Y hay también casi hay una escala de planos sin necesidad de enunciarlo, pero tú puedes decir, un hombre entra en una habitación y abre un cajón, o una mano abre un cajón, está sugiriendo un inserto, ¿sabes? Yo pues, lo que os preguntaba es que, bueno, sobre todo a Guerrilla, que ocurra con otros directores, que hay directores que a mí lo que me dicen es que señalar que una mano abre un cajón es como que me estás
parasitando la imaginación y me estás ya imponiendo tú desde escritura. Yo no estoy de acuerdo con Yo, o sea, eso. yo creo que un guión hay que escribirlo y tiene que ser en imágenes, pero eso que si habéis tenido algún director decía, yo prefiero... pero No, no, dices por lo que curras te digo, con él me y parece que eso es parte del guión. de parte del trabajo y ya está, eso sí, es sí. parte de contar la historia. Tú ves Náufrago, la secuencia del comienzo del accidente de Tom Hanks y demás y tal, y el punto de vista es, no sale la cámara del avión, no hay ningún plano exterior del avión en la tormenta, pim pam pum pam. Tuvo ocasión de trincar el guión y es que estaba a golpe de cuchillo sin una indicación técnica, pero o sea, ese punto de vista narrativo, ese ir pegado a Tom Hanks, ni un plano, eso era guión férreo, o sea, estaba claro, lo leías y decías, pumba, Sí, escenaca. no, yo de guión de estas... Y viene un listo y dice, vamos a tener un plano del avión. Probablemente algún productor, ¿no? Ah, un plano, si no se ve el avión, ¿no? Y dices, joder, que no, tío, no ves que es dentro del avión todo, ¿no? Ese tipo de decisiones sí tienen que estar muy claras en guión, ¿no? Bueno, yo hago una última pregunta y abro aquí para que pregunte todo el mundo, que tendrán miles de cosas. Que hablábamos ayer de los guiones, que decían que los guiones que son muy importantes, yo creo que al final los guiones, si no se ruedan, a mí me da melancolía porque un guión que no se ha rodado Terrible, no vale para nada. terrible. Entonces yo lo que os voy a preguntar es por 2 guiones vuestros que sé que molan y que no se han rodado, que nos contéis cómo era ese guión y por qué no se ha rodado. Y yo te preguntaré, Urbizu, la peli esta de Paesa, que Bueno, Paesa es una historia fantástica, porque la biografía de Paesa, que abarca, todavía está vivo, hace un par de años todavía le detuvieron en Sierra Leona, con 77, 78 años debe tener ya, y abarca 40 años de la vida de este país y coinciden esos 40 años de la vida de este país con la decisión de Carrero Blanco de formar por primera vez unos servicios de inteligencia unificados en España. Y todavía no ha acabado, pero evidentemente Paesa cuenta toda la transición española desde el punto de vista de los servicios de inteligencia. Eso es hablar desde la red Gladio a los GAL, pasando por el 23F. O sea, Paesa es un vehículo, un tren expreso que te cuenta cómo los servicios de inteligencia generados en el posfranquismo, en el franquismo tardío, han tutelado toda la transición. Y ahora estamos viendo cómo el germen ideológico y social del franquismo ni mucho menos ha acabado, sino que está surgiendo, pero vamos, con gran descaro, ¿no? Entonces, Paesa, claro, es una película que puede tener muchas escalas. Puede ser una película de teléfonos de 2 millones de euros, pero el Paesa Scorsese son 40 años y es un peliculón de que te mueres. Entonces, Paesa fue una prueba de fuerza, de músculo para su productora. Estuvimos 5 años desarrollando el guión. Yo me sé la vida de Paesa del derecho del revés. Me ha venido muy bien porque el trabajo de documentación ha sido muy rico, pero estabas todo el día escribiendo escenas que sabías que no ibas a rodar nunca. Decías, venta de armas en Angola, decías, el retiro. El retiro y un negro del Top Manta con unos perejiles. Y decías, la casa Alcázar, traficante de armas, el Irán contra, el 83, norte de África, helicóptero, Johnny Holiday, bombo, no, bomba. Entonces me lo estoy pasando bomba y luego me lo meteré por el culo, ¿no? Entonces la película fue haciendo así. Primero era así, luego te decían, esta cosa de los productores, te decían, es que tiene que tener más acción. Paesa levanta lo que esta copa del suelo, o sea, las pistolas las coge así. Y no creo que haya dado un bofetón en su vida. Paesa es un señor con flequillo, pequeño, que lo que sí sabe hacer es coger un teléfono y colocarle 2 misiles a ETA. Eso te lo hace en una mañana. De hecho, hay un vídeo genial en el que el propio Paesa le muestra a los periodistas cómo lo hizo. Y dice, a ver, oye, y le dice el cámara, no, perdona, vuelve a marcar, que no estaba grabando. Oye, te vendo unos tubos. Entonces, no es una película de acción tampoco. Es decir, ni el músculo financiero ni la película en ningún momento estuvo definida. Y salí a correr. Después de 5 años dije que me bajaba del tren Paesa. La han intentado hacer, se la pasaron a Alberto Rodríguez, con el que estuve hablando y tal y cual, pero parece que Alberto está ya rodando otra película y tal. Igual nunca se hace la historia de Paesa, pero ya te digo, es una prueba de esas que dices, a ver,
Otro cineasta español con más poderío en taquilla y con más poderío industrial habría podido levantar, pues igual tampoco, ¿no? Porque ¿quién demonios quiere ver una película sobre la transición tutelada española? Pues no lo sé, parece que nadie, ¿no? Pero luego vas a ver Nixon de Oliver Stone y mola, ¿no? Que por cierto, si me permitís, una coda a lo de esta mañana a última hora, que creo que aquí la puedo encajar. Aparte de organizarnos y de estar muy unidos y de esas cosas que, bueno, todos tenemos razones para el escepticismo, hay una cosa muy obvia que sí que podemos hacer y que es lo que sabemos hacer, y es contarlo. Yo creo que somos, queramos o no, además, nos dediquemos a hacer género frívolo o no, acabamos siendo testigos de nuestra época. Tú ves cine de barrio y ves cómo es este país en los años 70. Aunque la película no tenga ese valor sociológico, eso está ahí, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos esa obligación épica, ¿no? de vivir nuestros tiempos y de alguna manera dejar algo ahí pues bueno, la misión que tienen las ficciones de ordenar el mundo, de dejar un testimonio o lo que sea de cómo vivimos, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes de que no es un problema coyuntural tampoco nuestro, o sea, no cometamos el error de decir, hostia, los guionistas, los cineastas. O sea, es que la operación de devastación de lo público es muy ancha y muy descarada y es internacional además, o sea, aquí ya no mandan los poderes políticos, claramente mandan los poderes financieros, ¿no? Creo que ser conscientes de eso nos incluye. Nuestro problema forma parte de eso. El desmontar absolutamente todo lo público, ¿no? Y ahí está todo el apoyo a la cultura, no vamos a hablar de educación porque aquí tendremos derecho a quejarnos, pero claro, hay un par de sectores, educación y sanidad, que son la polla, ¿no? Entonces yo creo que hay una cosa que independientemente de nuestro trabajo político, de gestión, del día a día, de tal y cual, hay que tener clara una cosa, o sea, podemos contarlo, tiene el nombre, Montoro, Bert, son graciosos, son peculiares, dejarán de ser ministros algún día, no sé, nos deben algo a todos, a toda la sociedad, y nuestro trabajo es contar cosas. Entonces yo creo que también, por no estar tan pesimistas como a la mañana, pero creo que esto hay que contarlo. El problema es, no sé si podemos contarlo o podemos contarlo. Ya. Porque, claro, sí podremos contarlo. Nos dejará Antena 3, nos dejará Telecinco, les interesará una mierda que alguien cuente todo esto. Los chavales están haciendo pelis con esto, joder, pues igual hay que llegar a pues igual sí, pelis con esto. Igual es el único camino, ¿no? Para poder contarlo, sí, realmente. No sé. Ya vale de contar polladas también a veces, ¿no? ¿Y de qué va tu película? El tema, una pollada. Va Bert y se pone... Sale Montoro. Se levanta el telón y se ve. Y yo, otro proyecto que a lo mejor es un mito urbano, que no sé si es verdad, pero que el otro día me contaron, que es un guión tuyo, que decían que estaba muy bien, que era la historia en la guerra civil, que ya tengo un día, Dios mío, otra vez la historia en la guerra civil. Pues esto, la historia es unos en la guerra civil que llegan a un convento de unas monjas que resultan ser unos asesinos insectos gigantes del espacio exterior o algo así. ¿Eso es verdad o...? Bueno, igual lo copio un poco porque se ha ido desarrollando un poco la idea, ¿no? Pero bueno, la idea era un poco hablar de la guerra civil desde un punto de vista del cine de género, ¿no? Y había un tema de brujas, de cosas ahí, pero que era una forma de hablar efectivamente de la guerra. Y bueno, era un grupo de falangistas o de soldados del lado nacional que acababan encerrados en aquel lugar, ¿no? Lo curioso es que en aquella época pues lo que ocurrió fue que los productores decían, ¿pero a quién le interesa una cosa de la guerra civil? Y encima de nacionales, es que esto no... Luego pues vino El laberinto del fauno, que pues es mejor película que esta, pero quiero decir que en cuanto a la objeción de a quién le interesa la guerra civil, pues bueno, pues depende de lo que cuentes y cómo lo cuentes y lo que quieras hacer con eso, ¿no? Pero bueno, hay temas que no están de moda, hay temas que son difíciles de sacar adelante, esos son también épocas. De repente en Cannes los productores oyen campanas de no sé qué y a mí otro productor de repente me vino con la gran idea genial, me dice, lo tengo claro, Guerrica, o sea, han sido los vampiros, después fueron los zombies, lo próximo van a ser los ángeles.
en algún mercado había oído algo de eso y dice, no, la que ha escrito esto de los vampiros, la próxima novela va a ser de ángeles. Hay que ir por delante, porque los ángeles no tienen derechos de copyright. Y bueno, pues así funcionan un poco las cosas, ¿no? Y en estos mercados en el que ahora pues todo es... Esto es un cruce entre Reservoir Dogs y la monja espía. Esto es un... Todo tiene que poder resumirse en eso, en dos cosas que ya se vieron, que han tenido éxito y que de repente, como es un cruce, pues esto lo va a hacer de repente nuevo, ¿no? Y bueno, pues te encuentras ese tipo de ánimo en los que producen las películas muchas veces, ¿no? Que es muy difícil. Tú vienes con, que es que normalmente es mejor subirte a la ola, o sea, subirte a la ola de lo que ellos ya consideran que... e intentar encajar lo que tú quieres hacer en la ola que viene, ¿no? Entonces, un poco con el viento a favor tienes más posibilidades, pero ponerte enfrente así como que yo lo tengo claro, vamos a hacer esto, pues es que simplemente te dan largas, te dicen, no, está muy bien, vamos a mirarlo y tal. De recuerdo con este guión, que fue bastante mítico porque de alguna forma, ahí también, en este caso no funcionó muy bien esta idea porque el productor quería hacer una película de vampiros, ¿no? Entonces dije, vale, pues mira, esta idea yo se la meto aquí porque esto es tal y cual, pin y pan. Y de repente, después de que lee el guión y dice, hombre, es que he leído esto y claro, lo que pasa es que usted tiene ya un prestigio, yo creo que esto no debería hacer, ¿no? Y yo le dije, bueno, pues no sé, o sea, por mí no, que no quede, quiero decir que a mí me da igual. Pero no, porque es que claro, es que esto es muy de género, porque tal. Y le digo, bueno, es que esto, o sea, es como si me encargas una peli porno y me dices que no puede haber pollas ni coño, o sea, esto es lo que es. O sea, tú querías una peli de vampiros, esto es una peli de vampiros, solo que tiene este otro rollo y tal. Entonces, pues nada, no, ahí se quedó.